Gracias por estar esta mañana aquí para que continuemos con el estudio de Primera de Reyes y esa transición entre el reinado de David al reinado de Salomón. Ya veíamos pues cómo en este primer capítulo se resuelve el conato de rebelión pues a través de este Adonías, hijo también de David, que quería ser rey, pero quería ser rey por encima de la voluntad de su padre y de la voluntad de Dios. Entonces el Señor permite que David ponga todo en orden y apresuradamente entonces sea nombrado y sea puesto en el lugar de David a Salomón, su hijo. Aquí terminamos hace 8 días. Hoy vamos a entrar entonces al capítulo 2, un capítulo bien interesante también. Es un capítulo donde vamos a ver cómo David le asegura ese reinado de paz a su hijo Salomón, dándole unos consejos. Entonces vamos a comenzar a leer capítulo 2 desde el primer versículo. Inicialmente lo vamos a leer por partes. Vamos a leerlo hasta el versículo 9. Por ahí está Anita, así para que nos colabore entonces con la lectura desde el 1 al 9. Buenos días, hermanos. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo ya Salomón entonces es el nuevo rey, pero su padre David quiere darle los consejos de cómo debe gobernar, y comienza diciendo, David, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Le llama a uno la atención este pedido de David, ¿no? David dice, yo sigo el camino de todos, aquellos que estamos creciendo en edad, sabemos que un día vamos a morir, y David ya entendía que eran sus últimos días, él sabía que ya iba a morir, y ese es el camino que él estaba siguiendo, ¿no? Todos vamos a morir, y David dice, va a llegar mi día, y tú vas a tener que reinar solo, y le dice, esfuérzate y sé hombre. Fíjate que en Josué dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Aquí le dice a Salomón, sé hombre, ya no le llama la atención esta
esta expresión de David, ¿por qué ese hombre? O sea, ¿qué es un hombre? ¿Cómo es que se porta un varón, un hombre? Algunos dicen que David le dice a Salomón estas palabras porque Salomón era un niño consentido de su mamá en el reino, era como un joven de esos que, como los hijos de David en general, porque nosotros vimos que todos los hijos de David eran un poco consentidos. Salomón no era un hombre de guerra, Salomón siempre fue un hombre de paz, él no tuvo conflicto durante toda su vida, ni la tuvo ni antes ni después de ser rey. Y seguramente David, que había sido un hombre de guerra, veía la fragilidad de su hijo. Angelita nos decía que Salomón tenía 20 años cuando subió al trono. Entonces era un muchacho, un joven, acostumbrado a vivir en palacio, nunca había ido a la guerra y David le estaba diciendo, bueno, tienes que esforzarte y comportarte como un varón, hacer todo lo que tiene que hacer un varón, un hombre valiente, un hombre que si tiene que salir a la guerra, pues tiene que salir a la guerra. No puede ser como tan aniñado, ¿no? Él está diciendo estas palabras, su padre David a Salomón. Eh, Otros dicen, y de pronto es lo más acertado, es que ese hombre tiene que ver más con lo que viene en el versículo 3, que dice, guarda los preceptos de tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Pues para eso también se necesita ser esforzado y ser valiente o ser un hombre. Eh, Aquí vemos entonces el consejo de David, puede hacer que lo podamos aplicar a la parte natural de esa valentía natural para enfrentar las cuestiones de guerra y todo lo que tenía que asumir él como un rey, y también esa valentía y ese esfuerzo que él tenía que poner para guardar los mandamientos, los preceptos y todo lo que el Señor había mandado en la ley. Eso era lo que tenía que hacer Salomón, tal como su padre tenía que ser dedicado y tenía que ser un hombre entregado a Dios. Fíjense que en el 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, había un condicionante aquí, era guardar la palabra para que una promesa que se le había dado a David se cumpliera, para que esa promesa fuera firme, y era que su descendencia, sus hijos tenían que guardar la palabra y tenían que ser fieles al Señor. Luego vamos a ver, cuando uno sigue estudiando el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, cuando ya el reino se divide, nosotros sabemos que algunos no fueron fieles, otros sí, de estos descendientes de David, pero la promesa para David sí fue firme delante de Dios. El Señor guardó esta promesa y vamos a ver que el verdadero descendiente hijo de David, pues es nuestro Señor Jesucristo. En el 5 dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Pues está aquí David dándole unos consejos militares o digamos de gobierno de Estado con respecto a estos personajes que habían entorpecido el reinado de David, porque recordemos que Abner fue ese general fiel a David, muy fiel, valiente, David confiaba en él, pero le causó también muchos problemas. Y aunque David quiso sacarlo, en algún momento quiso cambiarlo, no pudo cambiarlo, tuvo que aguantarlo y soportarlo hasta el fin. O sea, es una cosa tremenda porque
nosotros hablamos de este Joab como el impulsivo, ¿no? Representa esa impulsividad nuestra, ese querer eh, hacer las cosas como siempre apresuradamente y vimos como Joab era así. Mató a Abner a espaldas de David por venganza propia y también fue y mató a Amasa porque no quería, o sea, porque no quería ser removido de su puesto y quería quedarse con su puesto de general. Y luego tiene que enfrentarse con la sabiduría. Cuando recordemos que nosotros vimos cómo él tuvo que ir persiguiendo a aquellos enemigos de David hasta un pueblo que estaba amurallado, recordemos eso, y salió una mujer, ¿no? Una mujer que era sabia, y en esta población, esta población se caracterizaba por la sabiduría, y esta mujer le habla desde arriba, desde el muro, y nosotros entendimos eso cuando estuvimos estudiando esta parte de Segunda de Samuel, cómo la sabiduría confronta la impulsividad de Joab, cómo Joab tiene que verse allí, confrontado con la sabiduría. Y ahora es la sabiduría, porque nosotros sabemos que el reinado de Salomón es el reinado de la sabiduría, lo va a confrontar y lo va a juzgar. Y eso es lo que le está pidiendo David a su hijo. O sea, juzga, juzga a Joab, en el 6 le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, la sabiduría le iba a dar entonces justa retribución a Joab. Tenía que morir entonces esa impulsividad, porque el reinado de Salomón no iba a tener paz si Joab seguía vivo. Joab iba a conspirar contra Salomón si él no lo juzgaba. Algunos ven esto, cuando uno estudia este tema, algunos lo ven como si David estuviera dando un mal consejo a su hijo, como si David le estuviera llevando a su hijo a derramar sangre que no tiene por qué derramar si era problema de David. O sea, porque Salomón tiene que hacerse cargo de problemas que David tenía o dejó. Pero no es así, mis hermanos. Cuando nosotros vemos esto en un sentido espiritual más alto, nos damos cuenta de que lo que David está haciendo aquí es poniéndole fin a los enemigos de nuestra alma. Un Joab, esa impulsividad, esa naturaleza que quiere siempre gobernar, que quiere siempre ser general, que siempre es belicoso. Este Joab era belicoso, él quería resolver todo así, matando y conservar su posición y era rebelde, no se sujetaba completamente a David. Y aunque a veces tenía la razón, pues lo hacía de una manera impetuosa. Entonces, David tenía que dejarle resuelto este problema a Salomón, pero era Salomón el que lo iba a resolver. Ya David le daba este consejo, o sea, tu sabiduría lo sabrá resolver. Ese es el consejo que le da su padre a David, para que no tenga problemas con él, porque, o sea, es como yo tuve tantos problemas con él, yo no quiero que tú tengas los mismos problemas, entonces deshágase de ese problema. Eso es lo que le está diciendo papá. En el 7 dice, a los hijos de Barzilai y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. O sea, es como, al que ha hecho mal, tú lo juzgarás en sabiduría y pagándole pues lo que se merece, pero al que hizo bien, también tú le vas a reconocer. Recordemos que Barzilai es el que recoge a David cuando ellos pasan el Jordán y lo sustenta, ¿no? Lo sustenta, él y otras tres hombres van y le llevan provisiones a David cuando venía huyendo de Absalón. Seguramente en esa huida y en esa salida de Jerusalén huyendo de David, pues como él iba con sus esposas y sus hijos también, pues ahí iba Salomón. Salomón se dio cuenta de eso, seguramente era un niño,
pero él también vivió eso y se dio cuenta y sabía de qué le estaba hablando su padre. Y las promesas de David pues eran firmes y le había prometido a Barzillai que iba a cuidar y a proveer para sus hijos, ¿no? Entonces, para aquel que le había sustentado cuando él estaba en desgracia, cuando él estaba en el desierto, y Salomón pues debía entonces cumplir esas promesas. Y en el 8 dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Aquí mismo está entonces David colocando otro problemita que tenía. David, él no pudo matar a Simei, porque no se iba a vengar David de algo que el mismo Dios había puesto, que era este Simei que lo maldijo a David y que lo vituperó y que le vino pues sobre David en ese momento en que él estaba tan afligido. Pero ahora Salomón sí lo podía juzgar. Y le dice, bueno, resuelve también ese asunto, porque este Simei, ustedes saben que era descendiente de Saúl, y también era un problema, iba a ser un problema para el reinado de Salomón. Entonces David le está dando como unos consejos muy puntuales a su hijo de Estado, consejos de Estado, consejos de gobierno, o sea, para que no tengas problemas. Entonces, fíjate en estos dos personajes que hay que liquidar, hay que quitarse este problema, pero también hay misericordia con los que con los que yo también prometí que iba a ser misericordia y que los iba a tener allí conmigo. O sea, juzga de acuerdo a lo que ha pasado en mi reino para que tú puedas continuar con un reinado estable, ¿no? ¿Qué dice Germancito? Gracias, Matica. Me llama la atención esa recomendación que hace para los hijos de Barzillai, porque pues de cierta manera es como reconociendo eh, cómo estos hombres fueron fieles en el momento en que David estaba siendo perseguido. Y pues eso también es como para meditar, ¿no? Como es muy fácil apoyar y reconocer al siervo cuando está en su reinado y cuando todo el mundo reconoce esa autoridad, pero cuando realmente un siervo de Dios está siendo perseguido por causa de la justicia, pues realmente ahí es donde se necesita, ¿no? Esa solidaridad, esa ayuda por parte de los hermanos. Entonces, como dice la misma escritura, nadie alumbra el altar del Señor en balde. Entonces, por eso me llama la atención, ¿no? Por lo fácil que es reconocer al que está pues allá establecido delante de todos, pero realmente cuando estamos en el Espíritu tenemos que entender los procesos del Señor y los trillos en un verdadero siervo para que se establezca el verdadero reinado y ser nosotros eh, pues como esa ayuda también que necesita el hombre de Dios. Así es, hermancito, gracias. Fíjense una cosa, aquí, este libro, Primera de Reyes, en el versículo 10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Pero nosotros podríamos quedarnos con el libro es lo que está diciendo acá el libro de Reyes, pero para que entendamos mejor los últimos días del reinado de David, nosotros tendríamos que acudir al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, para no cerrar aquí la vida de David. Tendríamos que irnos entonces a el capítulo 22 de Primera de Crónicas. Vámonos allá a este libro porque este libro nos va a ampliar muchísimo cómo fueron los últimos días del reinado de David y cuáles fueron las
otras instrucciones que no nos va a mencionar este Primero de Reyes, y que estas instrucciones que le está dando aquí o le va a dar aquí David a Salomón son muy importantes, porque allá en Primera de Reyes nosotros estamos viendo unas instrucciones de gobierno, algo como más de Estado, más de la situación de gobierno, cosas que había que resolver con ciertos personajes. Pero acá en Primera de Crónicas nosotros vamos a ver esas instrucciones que le va a dejar David a Salomón con respecto al templo. Y es maravilloso ver aquí en Primera de Crónicas todo lo que David hizo, todos los preparativos que hizo David, cómo le dejó listo todo a su hijo para que se edificara el templo. Entonces, esa partecita tenemos que estudiarla, es aquí en Primera de Crónicas. Entonces, vámonos ahí a Primera de Crónicas, capítulo 22. En el capítulo 22 hay en realidad dos capítulos que se refieren a esto. El capítulo 22 y el 28. O sea que hay que tomar algunas cositas de acá y otras cositas de allá. Vamos a ir leyendo, dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Cuando dice, aquí estará, se está refiriendo al lugar donde David le hizo sacrificio al Señor cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Jerusalén. Recordemos eso, ¿no? Allí en la era de Ornán Jebuseo. Ese es el lugar que escogió el Señor y ese es el lugar que David compró para la edificación del templo. ¿Qué dice mi hermana Yamile? Buenos días, hermanos. ¿Cuál estás leyendo? Es que estoy aquí en Primera de Crónicas 22 y en el 1. La casa de Jehová Dios. Sí, mi hermana. En el 1. 22, versículo 1, sí. Ajá. Ok, gracias. Entonces, ese lugar que está escogiendo, que escogió el Señor, pero que David entendió que ese era el lugar donde tenía que estar el templo, pues David está diciendo allí, este es el lugar, aquí tiene que estar, aquí se va a edificar entonces el templo. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Mire todo lo que está haciendo David. Yo le estaba hablando ahora de que las piedras del templo sí eran labradas. Pues él tuvo que conseguir canteros, gente que picara y que acomodara las piedras para que una con otra fuesen encajando para la edificación. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Cuando los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. O sea, el Señor había provisto para David todo lo que se necesitaba. Y él acumuló todo eso. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hizo David? Porque recuerden que en algún momento leímos que él no volvió a salir a la guerra, que Abisai le dijo, no vas a volver a salir a la guerra porque no sea que se apague la lámpara de Israel, cuando él se cansó en la batalla y casi que lo matan. Entonces, si él ya no podía salir a la guerra, entonces, ¿qué iba a hacer David? Pues no es que David se haya quedado en el palacio desocupado. Lo que David comenzó a hacer y se empeñó en hacer fue esto. Comenzar a juntar los materiales,
enfocarse en la construcción del templo, y él sabía que Salomón era muy, muy jovencito como para hacer esto, y lo que hizo David fue preparar todo. Todo lo preparó, le dejó todos los materiales, le dejó el terreno, y más adelante vamos a ver que le dejó el plano. O sea que Salomón todo lo tenía listico, como nos decía la hermana Luz hace 8 días, que a él no le tocó hacer nada. Sí, es verdad. Salomón no hizo casi nada, sino tomar todo lo que estaba allí y ponerlo por obra. Pero David le dejó todo. Dice el 6, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta que aquí ya tenemos la otra parte que no nos narra Primera de Reyes? Aquí ya son instrucciones con respecto a la casa de Dios. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Porque nosotros vimos que el reinado de David pues había sido un reinado de mucha violencia, mucho derramamiento de sangre pues contra los enemigos, pero también la sangre que se derramó inocente de Urías. O sea que David tenía sus manos manchadas. Y esto nos va a hablar de un principio muy interesante, y es que la casa de Dios se tiene que edificar en reposo. Aquí hay un principio espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros estamos en mucho batallar, y todos tenemos ese tiempo de guerra espiritual o de batalla, como el periodo de David, porque David tuvo que primero pelear con Saúl, o defenderse o huir de Saúl, después con todos los enemigos, tuvo conflicto en su casa. O sea, David tuvo una vida tremenda en el sentido de la lucha y la batalla espiritual. Pero en ese momento de lucha y de batalla espiritual no se puede o no podemos nosotros edificar la casa de Dios. El que edifica la casa de Dios es el Señor. Por eso, por allá vamos a leer en un salmo, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Porque la casa de Dios se tiene que edificar en total y absoluto reposo. Solo cuando hay reposo, cuando ya comienza el gobierno del Espíritu, eso es lo que verdaderamente va a edificar la casa de Dios. Ese es un principio espiritual, y que lo vamos viendo y se va cumpliendo en nuestras vidas. Como cuando el Espíritu ya empieza a gobernar en nuestra vida, que es lo que significa el reinado de Salomón, eso es lo que verdaderamente va a construir la casa de Dios. Antes tenemos mucho conflicto. Entonces, pero ¿es importante el reinado de David? Sí, porque David es el que hace, es el hombre que se conforma al corazón de Dios, es el hombre que va tomando ese carácter, el que va venciendo todos los enemigos, el que va conquistando y va reinando, y el que realmente es el que conquista todo el territorio. En ese periodo nosotros entonces vamos a ganar nuestra alma, vamos a conquistar nuestra alma, pero tiene que haber un momento en que entremos verdaderamente a ese reposo, al reposo de Dios, donde ya la sabiduría reina, y eso significa el reinado de nuestra vida espiritual en madurez, porque nosotros vemos naturalmente esto. Nosotros vemos que cuando somos jóvenes tenemos la fuerza, pero no tenemos la sabiduría. Pero cuando somos viejos, pues ya no tenemos la fuerza, pero hemos ganado ¿qué? La sabiduría. Entonces el Señor es muy sabio en esto para que en la vida nosotros aprendamos, porque
nos da como un equilibrio, ¿no? A los jóvenes les falta sabiduría, pero tienen la fuerza y en la medida que vamos aprendiendo en esas etapas de juventud, pues vamos adquiriendo la sabiduría. Llamémoslo así. Hay una sabiduría pues natural que aprendemos por el mismo, la vida misma nos va enseñando cosas aquí. Pero en el Señor también vamos aprendiendo esa sabiduría, vamos adquiriendo al Señor Jesús, que es la sabiduría de Dios. Entonces, espiritualmente nosotros vamos creciendo desde nuestra infancia a nuestra adolescencia y vamos adquiriendo la vida del Señor y esa es la sabiduría. Cuando llegamos a la ancianidad espiritual, pues tenemos la sabiduría espiritual y es ahí donde se puede edificar la casa de Dios. Es ahí donde realmente se puede empezar a colocar todas las cosas que ha preparado se ha preparado antes y se pueden empezar a colocar en el orden y de la manera que Dios quiere establecer su casa. Entonces aquí hay un principio, ¿no? Un principio que nosotros tenemos que entender. En el 9 dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿Se dan cuenta? Que el que edifica la casa tiene que ser un varón de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El 10 dice, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y nosotros tendríamos que subrayar estos dos versículos y entender algo más alto y no solamente aplicar estos versículos al reinado de Salomón como tal, sino que estos versículos tendríamos que aplicárselos es al Señor Jesucristo. El verdadero príncipe de paz, ¿quién es? El Señor Jesús. Él es el príncipe de paz. El verdadero Hijo de Dios, que iba a edificar casa para el Padre, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesús. Él era ¿y a quién iba a firmar el trono de su reino para siempre? Al Señor Jesús. O sea que estos dos versículos son proféticos, anunciando que ese descendiente hijo de David, más allá de Salomón, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que así llamaban al Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ¿no? Aquellos que reconocían que era el Mesías que estaban esperando, que era el que descendía de David y que ellos estaban esperando ese reinado. O sea, había siempre como esa expectativa. Sí, Salomón está aquí puntual, pero va a venir ese descendiente hijo de David que va a reinar y va a restaurar todas las cosas. Era una expectativa para el pueblo de Israel. En la época del Señor ellos estaban esperando eso. Todavía lo están esperando hasta hoy. Nosotros sabemos que es el Señor Jesús y que Él es el que realmente iba a edificar casa para Dios. Y esa casa que iba a edificar el verdadero Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, pues esa casa somos nosotros. Esa casa es cada uno de nosotros, porque Él vino a hacer de nosotros un templo, una morada para Dios, conquistando el corazón nuestro, destruyendo los enemigos, el pecado, y haciendo de nosotros esa casa y esa morada eterna para Dios. Una casa no hecha de manos de hombres. Ustedes recuerdan cuando David quiso construir la casa y que vino el profeta y le dijo que él no iba a construir esa casa. El profeta le dijo primero, haga lo que quiera, porque Dios está contigo. Pero no eran las palabras de Dios, eran las palabras del profeta. Luego el profeta recibe la verdadera palabra de Dios y Dios le dice, ve y dile a mi siervo David que él no me va a edificar casa. Porque yo soy Dios. ¿Qué casa me puede edificar David para que yo more? O sea, ¿qué templo puede contener la presencia de Dios? Y entonces le dice, pero yo me edificaré una casa no hecha de manos de hombres,
donde voy a morar. Yo, el mismo Dios dice, yo mismo me voy a edificar esa casa. Ahora, estas palabras que están aquí en Segunda de Crónicas están refiriéndose al verdadero Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual sí le puede edificar una casa a su Padre. Y esa casa y esa morada somos nosotros. De manera individual y luego de manera corporativa. Pero como yo les decía ahora, somos piedras vivas, va a decir el apóstol Pedro, y esas piedras van a ser entonces preparadas. Esas piedras están siendo labradas cada una por fuera, porque cada uno de nosotros tenemos una vida donde el Señor está labrándonos, donde el Señor está moldeándonos, martillándonos, y es doloroso porque en nuestros procesos individuales pues nos duelen, el martillo de Dios duele, ¿cierto? Pero lo que está haciendo el Señor es que luego va a traer esas piedras y las va a poner juntas y va a empezar a edificar su casa, su templo, su morada eterna, una casa no hecha de manos de hombres. Y entonces vemos cómo el Señor nos va uniendo. Ahora decía María Teresa eso, ¿no? Como, sí, de manera individual y de manera corporativa. Cuando hablamos de manera corporativa estamos hablando de iglesia, ¿no? Cuando nos reunimos como iglesia. Entonces, Él nos está tratando como piedras y nos está labrando para podernos traer a la iglesia y unirnos. Y entonces el Señor permite que hagamos lazos estrechos con hermanos y vamos empezando a caminar y vamos empezando, y el Señor empieza a edificar su casa, ¿no? Con los hermanos, empieza a unir a uno con el otro, y así nos empieza a unir y empieza a acomodar. Y a veces, de pronto esta piedra con esta como que todavía no encaja bien y entonces hay roce, pero entonces va a llegar un momento en que se cuadra. Y así es la vida del Señor. Él va a edificar su casa. Él está edificando su casa. Él es el que ha hecho todos los preparativos también y está juntando todas las cosas para un día tener ese gran templo que le puede contener, pero no hecho de manos de hombres. Esa casa somos nosotros. Entonces nosotros vemos que en esas casas hay columnas. Ustedes recuerdan que la escritura va a decir que las columnas de la iglesia, ¿quiénes son? El fundamento apostólico, los apóstoles son las columnas. Pablo va a decir que él como perito arquitecto puso el fundamento, o sea, hay una casa donde ya tiene los cimientos y se ha puesto fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento que es la obra de Cristo. Todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz ese es el fundamento de esa casa, son los cimientos, y nosotros hemos hablado de eso con los hermanos. ¿Cómo es la obra del Señor? Entonces son los fundamentos donde esa casa puede ser sobreedificada, como esas columnas es la enseñanza y la doctrina apostólica. Entonces nosotros estamos viendo un templo ahora que ya ha sido edificado, que está siendo edificado y que nosotros tenemos que también ayudar a sobreedificar y a edificar para que el Señor tenga su morada en la tierra. Aquí estamos viendo la parte de la sombra. Todo lo que vamos a ver aquí es sombra, pero la realidad de eso somos nosotros y no nos apartemos de esto. O sea, que cuando nosotros estemos leyendo esta palabra, nos sentamos incluidos. O sea, es que esto tiene que ver conmigo. No es que esta es la instrucción para Salomón y no es que esa casa pues es algo allí como que le dio a David por hacerla así, él hizo el plano. Todo eso tiene que ver con nosotros. Dios mismo reveló y puso en el corazón de David hacer todo lo que hizo, todos los preparativos, pero nosotros hacemos parte de esto. Somos parte activa de esto. Porque mire, si yo soy piedra y yo no me dejo labrar y yo soy rebelde al cincel de Dios,
¿Será que el Señor me puede acomodar en su casa? No va a poder. Si yo no me incluyo y no me dejo poner junto a los hermanos, a tener esa comunión y a encontrar mi lugar en la casa de Dios, pues tampoco puedo hacer parte. Y no voy a encontrar mi lugar y mi posición y mi función dentro de la casa de Dios. Entonces todo esto que estamos hablando es muy importante, porque tiene que ver con nosotros que somos la verdadera casa de Dios. La casa de Dios espiritual. Y no podemos solamente pensar, ah, sí, esa casa fue hecha así, pero entonces esto cómo se aplica en mi vida. No, yo soy parte de esto. Me tengo que incluir aquí. Y dice el 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Mire lo que le está diciendo, el consejo que le está dando a su hijo, ¿no? Un hijo joven, un hijo inexperto, pero le está diciendo, toma fuerza en la palabra de Dios, esfuérzate. Este consejo también es para nosotros. ¿Será que necesitamos esforzarnos para ver la edificación un día en la casa de Dios terminada? El templo digno del Señor, si este que fue terreno, si este que no iba a permanecer, tenía una gloria maravillosa porque este templo de Salomón era una cosa majestuosa. Estaba forrado de oro por todos lados, luego lo vamos a ver. Era una cosa impresionante. ¿Cuánto más la verdadera casa de Dios? ¿Cuánto más tiene que estar forrada de oro nuestra vida? Por eso el apóstol Pablo va a decir que no sobreedifiquemos en madera, heno o hojarasca, porque el fuego eso lo consume. Que nosotros tenemos que sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Porque es que el templo de Salomón solo tenía eso. Usted no allá encontraba así madera de cedro finísima, pero la madera estaba recubierta de oro por todo lado. O sea, es una cosa, usted entraba y todo era amarillo. A nosotros nos gusta el oro hasta hoy, y de hecho es el metal más de pronto común dentro de los metales pues preciosos, y que de pronto todavía está al alcance nuestro, porque hay otros metales mucho más costosos. Pero el oro pues es muy noble y muy amigable con nosotros, ¿no? El otro día veíamos a una hermana que tiene las calzas de sus dientes son de oro. Y decía, no, mire, cuando yo me muera yo les dejo esto de herencia, ¿no? Y nos mostraba sus calzas de oro. Y yo, ay, bueno, sí, porque si no, eso allá le van a arrancar esos dientes. Porque el oro no contamina, el oro es puro. El oro es un metal que habla de pureza, habla de santidad, habla de divinidad. Y ese tiene que ser la naturaleza nuestra, en la medida que vamos creciendo y vamos siendo transformados por el Señor. Entonces, todo lo que David va a preparar aquí para su hijo tiene que ver con eso. Y eso es lo que está preparando también el Hijo en nosotros. Está allá preparando en cada uno de nuestros corazones el oro, la plata y las piedras preciosas. Cuando la escritura nos habla entonces de oro, vamos a pensar en divinidad. Cuando nos habla de plata, vamos a pensar en redención. La plata nos habla de redención. Y las piedras preciosas nos hablan del carácter de Dios. Cada una de esas piedras tiene un significado. Y tiene que ver con el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo que va siendo edificado en nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros como casa individual tiene que tener estas características. Pero cuando nos juntamos como iglesia, entonces ya no somos individuos, sino que hacemos parte de un todo y tenemos que tener las mismas características. No podemos juntar aquí madera, heno y hojarasca con oro,
plata y piedras preciosas. No, eso no cuadra. El Señor va a tener que moldearnos a todos y llevarnos a todos a que nosotros podamos tener la naturaleza del Señor para que podamos ser parte de esta casa gloriosa que Él está edificando. El 13 dice, entonces serás prosperado. Bueno, el 14, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado, fíjense eso lo que está diciendo David, yo con grandes esfuerzos. Y es que eso representa a David, la fuerza, ¿no? El hacer nuestro. Y por eso es que David tampoco pudo hacer la casa, porque es que la casa de Dios se tiene que hacer en reposo. Por allá dice Romanos que hay un reposo al cual nosotros tenemos que entrar. Hay un reposo. Y solo cuando realmente reposamos de nuestro hacer, es que viene la verdadera edificación, porque comienza la edificación del Espíritu. Y David aquí dice, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, fíjense, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Fíjense que cuando David tenía esas peleas, esas conquistas de sus enemigos, él tomaba todo esto, todo lo que él podía tomar de los enemigos, el oro, la plata, el hierro, el bronce, todo esto lo tomaba y lo guardaba para la casa de Dios. Todo lo que en batalla él lograba, el tesoro, los tesoros que él lograba de sus batallas, de sus victorias, él atesoraba esto para la casa de Dios. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Todas nuestras batallas y luchas en Cristo, pues producen el oro, la divinidad en nuestra vida, el botín, como dice Angelita, sí, ese botín, gracias. Ese botín lo vamos obteniendo de nuestro batallar diario en el Señor. Entonces tenemos el oro, vamos teniendo la plata, y tenemos el hierro y el bronce, y vamos reuniendo todo eso. Eso va quedando allí para la edificación de la casa de Dios. Y dice, asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Es maravilloso aquí David animando a su hijo, diciéndole, vamos. David estaba viejo, pero David tenía en su corazón eso. David era ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era ese hombre conforme al corazón de Dios? Porque David amaba lo que Dios amaba. Porque David quería que Jehová, su Dios, tuviese esa casa donde se honrase su nombre, esa casa esplendorosa sobre la tierra, donde se dijera, esta es el templo, esta es la casa del Dios vivo de Israel. Eso estaba en el corazón de David. Y él anima con estas palabras a su hijo, levántate, levántate, o sea, ponga manos a la obra. Lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros. Que el Señor nos llame a edificar su casa. Les voy a contar un sueño que tuve alguna vez. Yo me soñé subiendo primero como una cuesta, como un monte, y arriba en la cuesta, en la parte de arriba, en la cima del monte, había una casa que estaba siendo construida, pero se veía como cuando usted llega a una casa que está siendo construida, pues mucho desorden. Había desorden, había materiales aquí, y muchos hombres, les cuento, muchos hombres, puros hombres. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? Es como, yo voy a ser como albañil o voy a ser maestro de obra. Y yo, en el sueño yo pensaba eso, ¿no? Y en el sueño yo vi al Señor que se acercaba a mí. Yo sabía que era el Señor. Y Él me dijo estas palabras. Me dijo, ayúdame a edificar mi casa. Y entonces yo le dije, Señor, pero aquí solamente hay varones, aquí solamente hay hombres. Y Él solamente me respondió,
ayúdame a edificar mi casa. Y eso fue todo mi sueño. Entonces, luego yo me despertaba y veía ese sueño y decía, wow, porque como hay tanto conflicto a veces cuando las hermanas tienen alguna función dentro de la iglesia o quieren participar de la edificación, pues a mí eso me dio tanta seguridad y me dio tanto valor para seguir como ayudando al Señor en la edificación. Y cuando nosotros estamos participando de la obra del Señor, es un privilegio, mis hermanos. Así que estas palabras yo se las digo hoy en el nombre del Señor. Levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Para cada uno de ustedes, mis hermanos. Todos estamos siendo llamados a la edificación. El apóstol Pablo va a decir por allá en Corintios, si no estoy mal es Corintios, cuando está hablando de los dones, cuando está hablando de los dones espirituales, y él dice que, de los ministerios, y él habla de que esos ministerios están preparando a la iglesia para la obra del ministerio. O sea que esos dones, esos regalos que son los hombres de ministerio, como lo son los pastores, los profetas, los maestros, todos esos ministerios, el apóstol, lo que está haciendo es preparando a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿quién hace la obra del ministerio? No la hace el pastor solo, no la hace el profeta, el maestro, ni el apóstol, ni el evangelista. Esa obra del ministerio la hacemos todos. Todos los hermanos hacen la obra del ministerio. Si usted no se siente parte de esto, hay una mala visión. Todos estamos llamados a edificar la casa de Dios. Maite, ¿tú levantaste la manito? Que yo seguía hablando porque no quería cortar. ¿Quieres decir algo, Maite? No te escuchamos. Bueno, entonces dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. El Señor ya conquistó para nosotros todo. La tierra ya ha sido sometida. El enemigo está debajo de los pies del Señor. ¿Qué nos falta para que edifiquemos? Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Mire lo que nos falta. Poner nuestros corazones y nuestro ánimo en buscar a nuestro Dios. Eso sí nos falta. Dice, levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. El llamado entonces es para que nosotros consagremos nuestros corazones, para que busquemos a Dios con ánimo, para que Él nos diga y para que nos fortalezca y para que ayudemos a edificar el santuario, para que podamos traer el arca. El arca es la presencia misma de Dios. Nosotros estábamos esperando la venida gloriosa del Señor, ¿cierto? Pero el Señor no va a venir hasta que su casa esté edificada. Su casa tiene que estar edificada, hermanos. Y ahí tenemos nosotros todos responsabilidad. Ahí tenemos que poner nosotros y cobrar ánimo, sabiendo que Él ya preparó todo como David. Ya nos dio todo. ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Él ya lo dio todo. Todos los materiales están. Nosotros tenemos que cobrar ánimo, buscarlo de todo nuestro corazón para edificar esta casa. Y ese es el mensaje del rey David a su hijo Salomón. Le está dejando su legado, lo más importante.
David en medio de todo le dice, no le está diciendo, vaya ataque a los enemigos, vaya acá, no, él no le está dando estrategias. Vimos que puntualmente le dio algunas instrucciones de gobierno, pero lo más importante que David le está dejando a su hijo es esto que estamos viendo aquí en Primera de Crónicas. ¿Cómo es que tiene que edificar la casa de Dios? Bueno, primero vamos a dar la palabra entonces a Germancito y luego a Maite, ¿ya? Gracias, Marceca. Tú decías ahora y es algo que es muy, muy válido, ¿no? Nosotros como iglesia siempre estamos esperando la venida del Señor, ¿no? Pero cómo el Señor está esperando que nosotros vamos hacia Él. Y hablo de qué, hablo de conocimiento del Señor, hablo de intimidad, que nosotros comencemos a caminar directamente hacia el Señor, que nos enfoquemos en Él, para que haya un verdadero conocimiento, para que haya una verdadera intimidad, una verdadera transformación. ¿Por qué? Porque sí va a haber una venida del Señor ante los ojos de todos, pero esa venida para los que conocen al Señor, pues va a ser gozo, pero para los que no conocen al Señor, va a ser terrible. Entonces, si nosotros no tenemos un real conocimiento del Señor, si no tenemos una verdadera relación íntima con el Señor, pues eso va a ser caos y confusión. Pero si nosotros realmente estamos en esa sintonía con Él, va a ser deleite. Entonces, es como entender, ¿no? Que nosotros tenemos que ser preparados como hijos para que, para que realmente manifestemos al Señor, para que esa venida del Señor a los ojos de todos no nos tome por sorpresa, sino que sea el cumplimiento de la promesa esperada por nosotros. Entonces, si realmente no entramos en esa sintonía de caminar, de que nuestros corazones sean puestos hacia el Señor, de ser conocidos, de conocer al Señor y de ser conocidos por el Señor cada día más, pues nunca vamos a estar tampoco preparados para una venida del Señor ante los ojos de todos. Amén. Gracias, Germancito. ¿Y qué dice la hermana Maite? Gracias, Martica. Justamente estaba ahorita escuchando lo que tú nos estás enseñando en Crónicas y pues vino a mi mente lo que también el Señor le decía a Josué. Josué, pues después de que murió Moisés, pues él se quedó al frente del pueblo, ¿no es cierto? Él fue el delegado que Dios dispuso para que él siguiera y continuara prácticamente la obra de Moisés en el pueblo de Israel. Entonces, esas mismas palabras que David le está diciendo a su hijo, esas mismas palabras también se las dio el Señor directamente a Josué, cuando él le decía, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo, tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Y también le dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temerás ni desmayarás, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, justamente esas palabras y todo eso, pues también el Señor nos lo repite a diario a nosotros. Y como decías tú ahora, esto es una situación que se repite ahora a un nivel espiritual en nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, porque pues en nuestro corazón está la vida. ¿Y quién es la vida? Pues Dios mismo que está en nosotros, porque Jesús como tal es nuestra vida. Entonces, cuando nosotros sí comenzamos a tomar en cuenta estas direcciones que Dios nos da en nuestra vida, pues claro está que nuestra vida va a cambiar en todo sentido, ¿no es cierto? Y qué maravilloso es saber que de generación en generación, como estamos estudiando en la palabra, pues este mismo mandato se repetirá hasta el día de hoy. Eso quería hacer el comentario, Martica, gracias. Gracias, Maite. Anita, ¿levantaste la mano? Sí, Martica, es que también hay un llamado muy parecido a esforzarnos y cobrar ánimo para edificar
y está en Ageo, una exhortación a reedificar el templo hecha a Zorobabel y a Josué, hijo de Josadac. Este es otro Josué, ¿cierto? El sumo sacerdote. Bueno, entonces la recordé porque esa palabra es muy especial para mí. En cierta ocasión en que yo estaba sembrando muchísimo en una labor de ventas, y yo sembraba y sembraba y sembraba y no recogía nada, y yo estaba a punto de tirar la toalla. Entonces el Señor, en esta palabra de Ageo, cuando yo leí, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. De allí yo empecé a orar de la siguiente manera: me esfuerzo, cobro ánimo y trabajo, porque tú estás conmigo, Señor, tu espíritu está en mí, no temo. Y fue tan poderosa esa palabra para levantar mi ánimo y continuar pues en mi labor. Y ciertamente más adelante pues yo ya recogí cosecha. En esta ocasión era pues para un trabajo, pero ahora que estamos viendo sobre la edificación de la iglesia, del templo que significa en nosotros su iglesia, entonces la recordé y les quería compartir que también aparece en Ageo. Eso era. Bueno, muchas gracias, Anita. Ahí tenemos como una evidencia de lo que la palabra de Dios hace. Siempre nos va a mandar a esforzarnos. De manera individual lo vamos a experimentar, y lo estamos experimentando de manera corporativa. No es fácil la edificación de la casa de Dios, hermanos, no es fácil. Por ahí a veces con los hermanos se dice, no, avanzamos un paso y retrocedemos dos, ¿no? Es difícil porque estamos hablando de almas, estamos con piedras vivas, no con piedras naturales, estáticas. Y necesitamos de la disposición, de ese esforzarse y de ser valiente. Cada uno tenga esa actitud para la edificación de la casa de Dios. Si no tenemos la actitud, entonces no podemos edificar la casa. Y eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Bueno, quiero completar Primera de Crónicas 22. Cuando ustedes se van ahí mismo en Primera de Crónicas, al capítulo 28, cuando uno empieza a leer, es muy parecido, ya lo leímos ahí en el capítulo 22, pues tiene unas diferencias. Yo les voy a leer desde el versículo 10, porque David aquí le va a dar a Salomón otras cositas que no se habla en el versículo, en el capítulo 22. Dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Vuelve a hablar del esfuerzo. O sea, nosotros no pensemos que todo está hecho, que el Señor ya hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Sí tenemos que hacer. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Cómo le parece? El plano. ¿Quién tiene el plano? El plano de su casa la tiene el Señor. Y Él va a dar el plano, a sus hijos para que la edifiquemos. Nosotros no nos podemos inventar un plano, ni nos podemos inventar cómo es que la casa de Dios a nuestra manera, porque la casa de Dios tiene un plano. Y Él tiene muy clarito cómo es que son las cosas y cómo es que Él quiere su casa. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Dice también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para
las cosas de oro para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso de oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para los candeleros y las lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas. O sea, dio oro por todo para todos los utensilios. Estamos ahí Angelita, en Segunda de Crónicas 28. Les estaba leyendo desde el versículo 10 en adelante. O sea, todas las cosas se las dejó entonces David a Salomón. Aquí en el 20 dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. ¿Cuántas veces le ha dicho anímate y esfuérzate? En lo que hemos leído. Y manos a la obra, no temas. Vuelve y le dice, manos a la obra y no temas. O sea, porque es que cuando el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, nos está diciendo, no teman. O sea, parece que fuera imposible, ¿cierto? Pero no teman, anímense, esfuércense, adelante, es posible. Es el ánimo que nos está dando el Señor. Ni desmayes, o sea, no seas de doble ánimo, no dejes botada la casa, no la tires. Por eso es que Anita nos hablaba de Ageo, y es porque la palabra de Ageo vino porque ellos habían comenzado a reconstruir la casa. Era una reconstrucción de este templo que había sido destruido, y ellos se fueron a sus casas cada uno y abandonaron la construcción, y el Señor tuvo que llamarlos otra vez a decirles, miren, ¿cómo así que van a dejar tirada la casa mía? Ustedes están viviendo en casas artesonadas y están cuidando de sus propias casas, pero ¿y mi casa? Y tal vez también nos puede, más adelante que estudiemos ese tema, nos va a llamar la atención en eso. ¿Cómo así usted está todo el tiempo ocupado de su propia vida, de su propia casa, y no tiene cuidado de mi casa? Eso es un mensaje también del Señor. Y dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Esa obra tiene un final, va a ser acabada. Y dice la Escritura, el que comenzó la buena obra, la terminará, ¿cierto? La perfeccionará. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Cómo les parece? David había pensado en absolutamente todo. Todo lo había pensado y todo lo había organizado. Cuando usted sigue leyendo, y les animo a que lean este primero de Crónicas, porque no hay tiempo de leerlo todo, porque es muy largo, pero es muy, muy lindo. Seguramente vamos a volver a detallitos que nos muestra este primer libro de Crónicas. Si usted sigue leyendo el capítulo 23, David en el capítulo 23 organiza los levitas. También hizo eso David. Organizó los levitas, los mandó a contar por sus familias. Las familias sacerdotales, de acuerdo al linaje, los de la casa de tal, los de la casa de tal, y le dio función a cada uno de esos levitas. En el capítulo 24 dice la organización de los sacerdotes. Él organizó por turnos. Fíjense, no estaba el templo, porque aquí David no había construido el templo todavía, y él ya había organizado los turnos de los sacerdotes. Él dejó la agenda preparada. Él le dejó todo listo a Salomón. Salomón no tuvo que pensar en nada, solo ejecutar. Ya estaba listo quiénes eran los que iban a participar, en qué turnos iban a participar. ¿Cómo les parece? No parece y no nos recuerda mucho esto a lo que el Señor ha hecho también.
Dice que el Señor subió, se sentó a la diestra del Padre, dice que desde allí envió dones a los hombres. El Señor ya tiene los dones y tiene los obreros escogidos para en su turno irlos colocando para la edificación de la casa de Dios. Él escoge sus vasos y los va colocando donde tiene que colocarlos. Habla de los músicos en el capítulo 25, ustedes pueden leer los músicos, cómo organizó los músicos, también estos eran como levitas, que tocaban los instrumentos y los organizó por turnos para que ellos cantaran y para que siempre hubiese adoración y alabanza en la casa de Dios. Habían porteros, en el capítulo 26 organizó los porteros, organizó también los responsables del tesoro. Ya el capítulo 27 nos va a hablar de la división militar. Ahí sí le da instrucción con respecto a la parte militar y a las tribus y a los oficiales civiles. O sea, David pensó en todo, absolutamente en todo, y él le va a dejar entonces esa instrucción a Salomón para que edifique la casa y para que tenga un reino estable y para que perdure. Porque David estaba pensando, era en la descendencia, en la promesa que le había hecho Dios de que de él iba entonces a permanecer ese reino para siempre y que nunca iba a faltar quien se sentara en el trono. David sabía esto y David puso empeño en realidad de dejar todo preparado para que Salomón tuviese cómo edificar la casa y cómo Salomón pudiese tener un reino estable. Al final de este Primera de Crónicas, así termina este libro, ¿no? Dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Esto es para que corroboremos lo que estábamos leyendo en Primera de Reyes. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente. O sea, el primero que comenzó a escribir sobre David fue Samuel. Por eso leímos sus primeros libros, Primera y Segunda de Samuel. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. O sea que el Señor usó 3 profetas para escribir la vida de David. Todo lo que nosotros leímos y estudiamos, desde Primera de Samuel hasta el final de Segunda de Samuel, fueron escritas por estos 3 profetas, Samuel, Natán y Gad. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Gracias al Señor por estos videntes profetas que escribieron, que el Espíritu los llevó a registrar todas estas historias que nosotros hemos estudiado, donde hemos extraído los principios de la palabra de Dios para la edificación de nuestras vidas, y no solamente para la edificación de nuestras vidas, sino que apuntando a lo que el Señor quiere, que es la edificación de su casa. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje de este día, porque si vamos aquí a lo que estábamos leyendo en Primera de Reyes, pues ahí terminamos en el versículo 12, ¿no? Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. O sea que de aquí en adelante nosotros vamos ya a ver el reinado de Salomón. Pero hasta aquí nosotros podríamos decir que es el reinado de David. Y David nos ha edificado muchísimo su vida. De principio a fin, David es un hombre fiel. Del principio al fin, David es ese hombre conforme al corazón de Dios. Y ya vemos por qué. Y excepto por aquellos errores de David, por esos pecados que mancharon su vida, que entendimos también por qué pasaron, porque eran ejemplo para nosotros.
y para ver cómo la redención de Dios es tan maravillosa y la misericordia de Dios es tan maravillosa. Entonces aquí terminamos, hoy terminamos más temprano. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Algún comentario sobre lo que hemos estado estudiando hoy? ¿Alguien quiere hablarnos sobre lo que el Señor les mostró en esta enseñanza? Germancito. Sí, mi hermana, pues la verdad, es como una visión como muy especial, ¿no? Lo que de pronto el Señor me estaba permitiendo entender, porque pues hablaba en ese amor, en esa exhortación a que todos estamos llamados a edificar la casa del Señor, porque nosotros estamos viendo la condición en la que está el mundo. Y el Señor pues necesita realmente hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales para Él manifestarse, ¿no? Para Él hacer su morada realmente en nosotros, una morada permanente. Entonces dice por allá en uno de los, dice, creo que es en Hebreos, dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso pues de cierta manera creo que es sacado de los Salmos, donde pues era como el Señor, como el hijo hablándole al Padre del propósito, ¿no? De venir en un cuerpo de hombre a cumplir ese mandamiento y a restablecer pues ese orden de Dios, a redimir la humanidad. Entonces yo recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que, que el Señor se iba, pero que Él iba a preparar casa para nosotros, ¿no? Eh, y después se derrama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene pues a todo aquel que le ha revelado el Evangelio, viene buscando pues esos corazones que sean receptivos para traer y poner esa semilla del Hijo de Dios en nosotros. Entonces yo meditaba en eso, cómo realmente nosotros somos el cuerpo ahora, así como el Señor vino en un cuerpo de carne, nosotros somos el cuerpo, pero un cuerpo espiritual, porque la palabra dice que el Señor es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, pero es un cuerpo espiritual y para que haya una venida del Señor, nuevamente tiene que ver con el comentario que hice hace un rato, pues tiene que haber una morada donde el Señor pueda venir, una habitación donde Él pueda venir. Y qué está buscando Él? Verdaderos hijos y espirituales, porque Él dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino cuando realmente la iglesia sea una iglesia espiritual, pues será la morada del Señor y el Señor vendrá y se manifestará. Y hay una promesa grandísima, tremenda en Apocalipsis que dice que, pues, que establece pues el final de todas las cosas y dice que un tabernáculo Dios en medio de los hombres. Entonces, yo veo pues, de pronto no, me estoy yendo como muy alto, muy lejos por allá, pero es como Dios diciendo, mire, yo también anhelo realmente esto para que haya una completez, para que haya un cumplimiento de todas las cosas y realmente podamos ser Dios y el hombre uno solo y sea pues dentro de la justicia de Dios ya establecida, ¿no? Y habla de que no habrá lágrimas, de que no reinará la injusticia ni nada de lo que reina ahora en este mundo caído, sino que verdaderamente habrá una manifestación de la gloria de Dios en medio de los hombres. Entonces me parece que es un llamado tremendo lo que el Señor nos está haciendo, a edificar la casa, a entender que la prioridad es que nosotros realmente comencemos a caminar hacia esa madurez para que nosotros somos los responsables de que la iglesia sea espiritual y que haya una venida del Señor pronta. Amén, amén, amén. Gracias, hermancito. ¿Y Angelita? Solo una frasecita que escribí que me pareció, pues, que resumía mucho de lo que habías dicho. Debemos ir reuniendo todo lo que Dios nos está dando, no lo que provenga de nosotros, y tener la sabiduría para conocer la diferencia. Eso es. Gracias, Angelita. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a nuestra hermana Yamile y luego a nuestra hermana Luz. Gracias. Yo también estaba meditando en la palabra Juan 8, 28. Entonces dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces me leía esta palabra y veía cómo el cumplimiento ahí estaba en el... Gracias. Amén. Ese es su verdadero hijo, descendiente de David, y que iba a hacer todo lo que el Padre quería. ¿Y nuestra hermana Luz? Sí, hermana. Sobre el proceso del hombre espiritual, nuestro caminar con el Señor, me vino a la mente todo tiene su tiempo, de Eclesiastés. Lo estaba mirando y me llamó la atención que precisamente termina en el versículo 8 con tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, ese proceso y ese caminar con el Señor, que todo tiene su tiempo, pero que al final va encaminado a ese tiempo de paz, ese reinado espiritual en paz, donde el Señor es el que gobierna todo. Y bueno, entonces me llama también la atención que lo escribió el mismo Salomón. Es que el Señor nos ayude a ser diligentes en cada tiempo en que vivimos con el Señor para avanzar y no quedarnos como ahí, sino que seamos diligentes para ir trascendiendo, que el Señor trascienda en nuestras vidas para que Él sea llenándolo todo en nosotros y no quedarnos de pronto atascados como a veces uno se va quedando, pero que el Señor nos ayude a pasar estos tiempos de guerra para llegar pronto a los tiempos de paz del gobierno del Señor total en nuestras vidas. Amén, amén. Sí, Señor. Muy al lugar. Todos estamos en ese proceso, que seamos valientes y esforzados y podamos pasar por los procesos de demolición, por los procesos de batalla, por los procesos que necesita nuestra alma. Pedirle al Señor que se acorten esos tiempos, que se aceleren esos tiempos, porque todos tenemos que pasar por allí. No nos podemos pasar del quinto de primaria al 11 de bachillerato, pues, de la noche a la mañana. No, hay un proceso en nuestro crecimiento y el Señor sabe eso, pero el Señor sí puede acortar los tiempos para nuestro desarrollo, nuestra madurez. ¿Para qué? Para que podamos entonces entrar en esa paz y podamos ayudar en la edificación de la casa. Podamos ayudar al Señor en la edificación de su casa. Yo no tengo nada con respecto a la escatología. Bueno, la escatología que se predica en muchos lugares, están esperando que se edifique el templo en Jerusalén, que ese templo se va a edificar de nuevo, que ese templo, bueno, algunos piensan eso. Pero para mí, y entendiendo lo que la palabra dice, que nosotros somos ese templo, yo pienso que más que el templo de Jerusalén, lo que está queriendo el Señor es edificar su casa espiritual, porque el pacto cambió y ya Él no va a habitar en casa hecha por manos de hombre. Y el mismo Señor dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y Él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo y Él lo cumplió. Ellos pensaron que estaba hablando del templo que estaba allí construido majestuosamente, que ya no era el de Salomón, que era el de Herodes, que era un templo inmenso. Y cuando el Señor habló eso, pues ellos dijeron, este está loco, ¿cómo va a edificar esto en 3 días? Y se demoraron como 40 años para hacerlo. Pero el Señor no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su propio cuerpo, el verdadero templo. Y ya el Señor resucitó en 3 días. Y estamos nosotros siendo injertados en ese cuerpo de Él. Él es la cabeza y nosotros estamos siendo injertados. Entonces podemos entender que el cuerpo de Dios, del Señor Jesucristo, somos nosotros y que ese templo es el que está siendo formado y edificado en este tiempo, más allá de lo que se pueda decir que se está esperando allá, que pues con todo el problema que hay por la mezquita de Omar que está allá con los árabes que tienen que sacar esa mezquita para poder levantar otra vez lo que era el templo de Salomón, ¿no? Imagínense todo el lío. Pero bueno, mientras ellos piensan eso, nosotros estamos entonces ocupados en lo que sí necesitamos estar ocupados, que es en la edificación de la casa de Dios, esta no hecha de manos de hombres, sino la que el Señor ya edificó y está edificando, con piedras vivas, usted y yo, mi hermano.
usted y yo. Hoy